algunos organismos de la sociedad civil, de informes y recomendaciones de la Alta Comisionada y del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la evaluación del desempeño del Organismo Público de Derechos Humanos del Estado de Yucatán durante su gestión es la siguiente. 1. El informe solo fue un resumen de acciones reconocido por el propio Victoria Maldonado, al afirmar que su informe lo presentará en agosto de 2010, como marca la ley. Como vemos, otra lectura entre líneas de que será ratificado para que presente su informe en agosto de 2010. Por lo tanto, no coincido con la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente en cuanto a que el documento incluye información para que esta comisión pudiera evaluar la eficacia en la protección y defensa de los derechos humanos. 2. Sobre las preguntas y cuestionamientos sobre su conocimiento de las organizaciones civiles en el Estado, su relación y esquema de vinculación con ellas, cuál es o ha sido su actitud de apertura y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que están solicitando juicio político por su actuación o gestión al frente de la CODEI. Su única respuesta a estas preguntas es que hace unos días firmó un convenio con 27 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no mencionó con cuáles y también evidencia que la vinculación con la sociedad civil no ha sido parte de sus 4 años de gestión. 3. En cuanto a la pregunta sobre si en la evaluación del desempeño de un ombudsman, un criterio pertinente, importante y necesario para la participación y la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, su respuesta fue: si la ley no lo establece, no considero que sea un instrumento indispensable para la evaluación de un ombudsman. Estas respuestas no solo demuestran una interpretación limitada de la ley de la CODEI, que establece como atribución de la Comisión promover la participación del sector público, social y privado en la formulación y ejecución de los programas preventivos, formativos y de difusión en materia de derechos humanos, sino desconocimiento y falta de observancia de los instrumentos internacionales donde la participación de la sociedad civil organizada es un pilar fundamental y mandatan a los organismos públicos de derechos humanos a trabajar vinculados con las organizaciones de la sociedad civil. 4. A la pregunta de que si el tiempo de calificación de resolución de las quejas presentadas ante la CODEI por supuestas violaciones de derechos humanos, que pueden ser acuerdos de no responsabilidad o recomendaciones, y le pregunté que si este es un criterio válido para su evaluación y de peso para la eficacia del desempeño de un ombudsman. Su respuesta fue que en virtud de que las funciones de la Comisión de Derechos Humanos no solo abarca la defensa de los derechos humanos, sino que existen otras funciones de promoción de los derechos humanos. Esta respuesta me parece una muy grave confesión de parte que incluiría el relevo de pruebas, ya que la queja, su debido trámite y pronta resolución es el instrumento por excelencia en la defensa de los derechos humanos violados, y así lo pondera tanto la ley como el reglamento de la CODEI al establecer en el artículo 41 de su ley, que dice:
El procedimiento que se siga ante la comisión deberá ser breve, sencillo y gratuito. Solo estará sujeto a las mínimas formalidades que se requieren para la investigación de los hechos. Se tramitará además de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, procurando el contacto directo con quejosos y autoridades o servidores públicos para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. Y el artículo 95 de su reglamento establece: las quejas por violaciones no graves a los derechos humanos deberán ser concluidas dentro del término de 9 meses contados a partir de la fecha de la emisión del acuerdo por el que se califica como una presunta violación a derechos humanos en términos de la fracción cuarta del artículo 67 de este reglamento. No obstante, dicho término podrá ampliarse cuando a criterio de la Comisión existan diligencias pendientes por recabarse en beneficio de los intereses del quejoso, en cuyo caso deberán mediar acuerdo debidamente sustentado. En casos de violaciones graves a derechos humanos, el plazo para la conclusión de los expedientes de queja no excederá de 4 meses improrrogables, contados a partir de la fecha en que se emita el acuerdo por el que se califica la queja como presunta violación a derechos humanos. Es clara la disposición al establecer términos por violaciones no graves de 9 meses y por violaciones graves de 4 meses. Este plazo de 4 meses por violaciones graves es improrrogable por disposición de su reglamento. No obstante, este plazo empieza a correr a partir de la calificación de la queja, y es aquí donde, diputadas y diputados, donde comienza la manipulación y la violación a los plazos y criterios establecidos en su normatividad, ya que al dejar una queja en estatus de pendiente de calificar por varios meses, dichos plazos no empiezan a correr. Las graves consecuencias de esta constante práctica son las siguientes. El promedio de las resoluciones de las quejas es de 1 año 9 meses, incluso tratándose de violaciones graves de derechos humanos como la tortura. De un análisis del Grupo Indignación AC en 2007, denuncia las siguientes quejas por tortura. Recomendación 7/2007. Tiempo de resolución, 1 año, 11 meses, 8 días, cuando debe ser de 4 meses improrrogables. Recomendación 9/2007. Tiempo de resolución, 3 meses y 22, 1 año, 3 meses y 22 días. Recomendación 11/2007. Tiempo de resolución, 1 año, 5 meses y 23 días. Recomendación 12/2007. Tiempo de recomendación, 11 meses y 5 días. Esto representa una violación grave y sistemática a su normatividad y las siguientes consecuencias.